para servirles a ustedes, y vamos a hacer una oración antes de comenzar esta clase. Padre de los cielos, en esta mañana, en este día, en esta formación, tercera clase, nos encontramos contigo, que nos acompañes para que hoy entendamos en nuestro corazón lo que es la respiración espiritual, oh Dios, para que nuestro cuerpo, nuestra mente deje de estar contaminado y nos presentemos delante de ti de forma acepta y agradable. Nos quedamos en tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora con los indicadores de desempeño. En esta clase el estudiante podrá aprender a mantener una comunión con Dios practicando lo que es la respiración espiritual. Pero entonces, ¿cómo se puede interrumpir? Es la pregunta introductoria. ¿Cómo puede uno o cómo se puede interrumpir la comunión que yo pueda tener con Dios? Pues cuando yo en un acto consciente, en un acto hacemos cosas que no agradan a Dios. Es allí donde yo comienzo a poner una barrera, ¿sí? Cuando yo hago cosas que no agradan a Dios, cuando yo me alejo de Dios y no lo tengo en cuenta en mi vida, para mi vida, comienza a formarse una barrera que me impide a mí encontrarme en la presencia de Dios, en comunión con Él. Este acto de alejarme se llama pecado. Por lo tanto, el pecado es la rebelión que puede ser activa o puede ser pasiva cuando yo me rebelo, cuando yo no acepto que Dios haga su voluntad en mí. ¿Listo? Entonces, esto es lo que inicialmente debemos tener en cuenta para poder seguir en el tema de la respiración espiritual. Ahora, ¿quiénes son pecadores? ¿Quiénes son los que pecan? Todos los hombres, por ser seres humanos, todos nosotros, los seres humanos, somos pecadores. Lo que quiere decir esto es que todo hombre nace con una tendencia en su ser, una tendencia natural a alejarse de Dios, a vivir en el pecado, a hacer las cosas por sus propios intereses, en lo que se llama egoísmo. Y esto tiende entonces a la desobediencia. Todo ser humano, desde que está en existencia en este mundo, es pecador. De todas las edades, de todas las razas, todos nosotros tenemos esa necesidad de buscar a Dios para no seguir esa tendencia. Y en eso consiste la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en juzgar a alguien o decir yo no soy pecador, los otros sí son pecadores. O decir en qué los otros están haciendo mal las cosas, ¿sí? Sino la vida cristiana consiste en entender de que todos nosotros necesitamos de Dios, necesitamos del Señor Jesucristo para poder limpiarnos y poder acercarnos todos los días en estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿quiénes son pecadores? Todos, absolutamente todos los seres humanos somos pecadores y necesitamos de Dios para que Él nos trate de manera especial y podamos ser limpios en su presencia. Pero ¿por qué pecamos? Pecamos porque hay una motivación que es incitada por algo que se llama tentación. Y la tentación es esa misma tendencia a alimentar su ego. Siempre tiende a que sus propios intereses, sus propias decisiones llenen su ego, ¿sí? Y crecer en su ego, hacia sus propios deseos, sus propios intereses. Es allí la razón principal del pecado, es cuando, llevados por nosotros mismos, nuestros propios deseos, comenzamos a pecar. Y eso es lo que nos refiere Santiago 1.14. Busquemos Santiago 1.14. Vamos a leer desde el 13, cuando dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cada uno se deja llevar, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el ser humano, por sus propios deseos de llenar su orgullo, de llenar su ego, es llevado a fallar, es llevado a dejarse llevar y tentar, y por lo tanto se consuma el pecado en nosotros. Entonces, ¿por qué pecamos? Por la misma intención de nuestro corazón, de nuestra conciencia, de nuestros pensamientos, la misma intención de alimentar el propio ego de la persona. Ahora, ya entrando en materia, ¿qué es la respiración? Vamos a verlo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista espiritual. Primero, desde el punto de vista físico. La respiración física se lleva a cabo en el cuerpo, en el organismo, y se da para eliminar todas aquellas sustancias que no sirven y que perjudican al mismo organismo. En nuestro cuerpo se lleva a cabo ese proceso de desintoxicación para oxigenar y permitir que la sangre se limpie a través de dos fases. Primero, la inhalación, que es cuando tomamos oxígeno, y la exhalación, que es cuando expulsamos dióxido de carbono. Esa es la respiración física que se da en nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál es la respiración? ¿Qué es la respiración espiritual? El pecado en nuestra vida, ¿sí? Lo que es aquel acto de rebeldía en mi vida, me lleva a que mi cuerpo, mi mente, mi ser, también experimente síntomas de intoxicación espiritual. Por lo tanto, aquí podemos ver que la respiración espiritual se lleva a cabo en el proceso de la confesión de pecados. Debemos confesar nuestros pecados delante de Dios. Es decir, hay que hablar con Dios, porque orar es hablar con Dios, y ponernos de acuerdo cuáles son nuestras faltas, reconocer esas faltas y pedirle perdón a Dios por esas ofensas que hemos cometido. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es aquí donde dice limpiarnos de toda maldad. Ahora vamos a aprender cuáles son los pasos, es una recomendación que damos, los pasos para que usted haga la confesión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, primero que debemos hacer, es volvernos a Dios, o sea, reconciliarnos con Dios. No podemos tener pena, no podemos formar una barrera, todo lo contrario. Tenemos que romper esa barrera que hemos puesto del pecado, traspasar esa barrera, acercarnos a Dios nuevamente y allí con Él, ponernos de acuerdo, hablar con Él de lo que hemos hecho. ¿Qué dice Isaías 1:18? Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Ese es un proceso que debemos iniciar delante de Dios. Venid, venid, dice el Señor, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid y pongámonos de acuerdo, ¿sí? Que si tenemos pecado en nuestras vidas, si hemos pecado, ¿sí? Será como la grana, como la nieve, seremos emblanquecidos, seremos limpiados y vendremos a ser blancos, blancos como la nieve. Esa es la promesa, eso es lo que nos promete el Señor cuando nosotros volvamos a Él, nos reconciliemos a Él. Lo segundo es aceptar que yo he pecado. Salmo 41:4, que nos dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Jehová, ten misericordia, así decía el salmista.
cuando estaba en la presencia de Dios, en oración, en cánticos, decía, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti yo he pecado, Debemos aceptar, identificar en qué estamos fallando, en qué estamos pecando y aceptarlo. Ese es el segundo paso para que nosotros nos presentemos delante de Dios y comencemos a ser sanos y limpios de pecado. Lo tercero es arrepentirme de lo que he hecho y no volver a pecar, no volver a hacerlo. ¿Sí? Apocalipsis 9:20 dice así. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de maderas, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. ¿Sí? Entonces el pueblo de Dios a veces identifica el pecado, pero no hay un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque algunos no dejaron o no dejamos. Si somos pecadores, a veces no dejamos de adorar, de ir en contra de Dios, de estar alejados de Él. Tal vez por ciertas situaciones que se nos pueden presentar, volvemos nuevamente a pecar. Pero cuando yo estoy arrepentido realmente, yo no vuelvo atrás, no vuelvo a idolatrar, no vuelvo al mundo a hacer lo que estaba haciendo antes. Por eso la confesión se genera cuando yo realmente estoy arrepentido y no vuelvo a pecar. Porque si yo lo vuelvo a hacer, no estoy y no se presenta una verdadera confesión delante de Dios. Y por último, apropiarnos del perdón. ¿Sí? Cuando yo recibo el perdón de Dios, cuando yo siento que soy limpiado y que Dios no se acordará de mí, de mis transgresiones, de mi pasado, yo me apropio del perdón de Dios. ¿Sí? Pero ya no siento culpa, ya no siento temor, ya no siento que estoy atado al pasado. Soy totalmente libre, porque en 1 Juan 1:9 lo habíamos dicho, ¿cierto? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos definitivamente de lo que hayamos hecho, de toda maldad, de lo que hayamos nosotros en el pasado realizado. Ya somos limpios en el perdón de pecados. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos para que se los damos como recomendación para la confesión de nuestros pecados. Esta es entonces la respiración. Esta respiración debe ser continua, necesaria y automática. Continua, necesaria y automática. ¿Por qué continua? Porque tiene que ser todos los días, aún aquellas cosas que no sabemos en qué hemos pecado, porque hay cosas que ni siquiera nosotros sabemos. Debemos presentarnos delante de Dios y pedirle a Él perdón por aquellas cosas que no conocemos, ¿cierto? Necesaria, ¿por qué? Porque es una necesidad, es una forma de vivir, es una necesidad vital de nuestro ser espiritual, de nuestra parte espiritual. ¿Sí? Volvernos a Dios todos los días, es necesario que estemos delante de Él siempre pidiendo perdón y arrepintiéndonos realmente y apropiándonos de ese perdón. Y automática porque tiene que ser inmediata. Yo no puedo dejar pasar el tiempo sobre alguna situación que se esté presentando en mi vida y decirle a Dios, no, yo en algunos días voy a confesarme, como lo hacen en ciertas religiones, ¿no? Debe ser automática, debe ser en el momento en que yo cometo el acto para que sea aún más efectivo y no se acumule en mi corazón muchas cosas que me llevan a mí a contaminar mi ser, la amargura, el rencor, el odio, todo lo que pueda generar el pecado, todos esos síntomas de pecado, yo tengo que eliminarlos definitivamente de mi vida de manera inmediata. ¿Listo? Entonces, estos son los pasos recomendados para la confesión, que es la respiración espiritual. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos tóxicos
que pueden contaminar mi vida espiritual. Primero, identificar el diablo, el enemigo, el adversario. Es el primer elemento tóxico que nosotros debemos identificar, el cual nos puede contaminar. ¿Qué dice 1 de Pedro 5, 8 al 10? Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Principal adversario, elemento tóxico principal, el diablo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Sed sobrios y velad, estar atentos, porque en todo lo que pasa a mi alrededor, allí está el enemigo como león rugiente, mirando a ver cómo entra en nuestras vidas para contaminar nuestro ser. Y debemos, ¿qué hacer? Resistir, firmes en la fe, firmes en nuestra doctrina, en la disciplina con Dios, en la disciplina espiritual, sabiendo que todo esto nos pasa a todos los hijos de Dios. Todos recibimos estos ataques del diablo, del enemigo, como ese elemento tóxico principal que quiere que nuestro ser se contamine, ¿sí? Esto debemos tenerlo muy en cuenta. El segundo, el mundo. ¿Qué dice 1 de Juan 2, 15 al 17? Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, vemos acá muy claramente que yo no debo amar al mundo. Estoy en el mundo, sí, porque el Señor quiere que seamos luz en el mundo y llevar la palabra, llevar a otros que conozcan la verdad, que conozcan la vida eterna. Pero nosotros no podemos ser partícipes ni comprometernos con el mundo, porque aquel que se compromete y que vive en el mundo, entonces el amor del Padre no está en él. Porque, ¿qué hay en el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo? Deseos de la carne temporal, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, ¿sí? Lo que habíamos hablado, cuando el hombre busca intereses personales simplemente para alimentar el orgullo y el ego. Eso es lo que ofrece el mundo, que usted se alimente, que usted alimente su ego, que usted alimente su orgullo, que usted alimente sus propios intereses, supla las necesidades de sus propios intereses, ¿cierto? Pero no hay un desarrollo espiritual integral del ser, no hay. Simplemente lo que trata es de que usted alimente el pecado, alimente el pecado. Eso es lo que es la función que tiene el mundo para cada uno de nosotros. Y por último, la carne como ese otro elemento contaminante. Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, ¿qué dice aquí? La palabra de Dios es clara, que nosotros no debemos satisfacer los deseos carnales, ¿sí? Los deseos carnales son deseos temporales, son deseos que no me llevan a mí, ¿sí? Satisfacer esos deseos que no me llevan a mí a crecer en el Espíritu. Todo lo contrario, apagan mi espíritu, porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Entonces, estos elementos tóxicos, estas toxinas, pueden destruir definitivamente mi relación, mi comunión con Dios. Y hay que aprender a identificarlos, hay que aprender a eliminarlos,
hay que aprender a evadirlos en mi vida espiritual para el desarrollo completo de mi ser y el desarrollo de mi comunión con nuestro Padre Celestial, mi comunión y la comunión con nuestro Dios. Por lo tanto, vamos a dar las conclusiones. Dios ha provisto a través de nuestro Señor Jesucristo el camino para experimentar la verdadera libertad y aceptación en su presencia, en la presencia de Dios. ¿Cuál es la solución? Acerquémonos a Él, confesemos todo aquello que contamina nuestro corazón y apropiémonos realmente del perdón que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Todos los días estar en comunión con Él, estar presente delante de Él, entregándole todas nuestras faltas, respirando, confesando, porque la confesión de nuestros pecados es la respiración continua que debe ser automática, que debe ser una respiración necesaria, que debe ser una respiración permanente todos los días delante de Dios, ¿sí? Para aprender a sentir y disfrutar de una verdadera vida cristiana, una verdadera vida espiritual. Por último, les comento que tenemos la valoración. Entonces les enviaré unas preguntas de opción múltiple con única respuesta para hacer la evaluación de esta clase, y además en el grupo de formación estaremos en un foro respondiendo las preguntas de manera que obtengamos los puntos de participación. Bueno, aquí terminamos. Feliz día, feliz formación, y nos veremos ya para la clase número 4. Dios los bendiga.